Hola Jimmy, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Después de 2 años nos volvemos a encontrar, ¿no? Bueno, de manera virtual, ¿no? Porque en Rusia sí tuvimos el placer de volver a encontrarnos, de compartirnos unos momentos súper agradables. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame. Todo bien, Memo, gracias por la invitación. Sí, me acuerdo, estábamos en las calles Las Luces, como decía, Girón Unión de Moscú, ¿no? Ahí nos encontramos. Eso de las lucecitas, espectacular, ¿no? Gente de todo el mundo. Fue una bonita experiencia, ¿no? Sí, de hecho, de hecho. De hecho, Espectacular. pero a ver. Para mí fue mi primer mundial, ¿no? Pero entiendo que para ti no era tu primer mundial, ¿no? Era tu segundo mundial, ¿no? Yo creo que poca gente sabe que tú eres ese famoso niño que saltó a la cancha con Héctor Chumpitaz el 2 de junio, ¿no? La tarde del martes 2 de junio que jugamos contra Bulgaria. El histórico partido que volteamos 3-2, donde todo el Perú estaba súper triste por el terremoto y fue una inyección de moral, ¿no? O sea, a ver, cuéntame, ¿cómo así Jimmy Cruz, un niño de Magdalena, de 4 años, entra de la mano de Héctor Chumpitaz al Estadio de León en ese partido que ha quedado obviamente en la memoria y en el recuerdo de todos los peruanos? No sé, o sea, en realidad, cuéntanos, ¿no? Claro. Primeramente, gracias por la oportunidad de hacerlos y un saludo para el gran Chumpi, el capitán de América, ¿no? Me imagino que él lo va a llegar a ver porque tú me has prometido que este video se va a hacer viral, entonces tengo que saludar a Sí, Chumpi sí, por no. si acaso. Es que Eh, para que sea viral tú nos tienes que dar las fresquitas, ¿no? Las anécdotas, claro, lo que claro. nadie contó, ¿no? No, Lo que a nadie mí, contó. a mí como tío me llamó el ángulo para hacer la entrevista y dije, no, no se puede, pero cuando llamó Memín dije, pues sí, ¿cómo va a decir no a Memo, no? Entonces, Casi, para casi. mí, mira, yo viví toda mi vida con esa bendición, digamos, esa alegría de haber podido tener la suerte de haber estado con ese plantel, con ese grupo de gente tan maravillosa del Mundial de 70. Todos, ese tiempo yo tenía 4 años, pero los siguientes 10, 15 años de mi vida pude disfrutarlos a todos, a Gran Chumpi, a Nene Cubías, a Chale, a Mifflin, todo ese plantel, extraordinaria gente. Me acuerdo hasta inclusive yo ya de adolescente me reencontré con ellos, la cervecería Pilsen, hice una reunión Claro, claro, la pizza, sí. y me Seguro que fue invitaron. El Chupo Arriola, seguro, Sí, organizador, ¿no? sí. Entonces yo estaba en la escuela ya de Marina, de la Marina Mercante, y me dieron una salida especial. Salí con un uniforme y fui a reencontrarme con todos esos tipos, que es un tipazo, ¿no? Cada uno diferente, pero no, yo siempre viviré contento y agradecido de haber podido ser eh, participante y haber estado ahí, conocido a toda esa gente que nos regaló al Perú una experiencia tan linda. Claro, pero lo que quiero conocer es cómo así, no sé, en ese momento habían seguro millones de niños en el Perú que querían vivir esa experiencia. ¿Cómo así tú de repente apareciste de la mano de Héctor Chupitas ese 2 de junio en el Estadio Claro, León? claro, démosle a la gente un visual, ¿no? Un visual. Ese Este es el era, Estadio Nacional, ¿no? claro, Estadio Nacional. esos tiempos que dices tú, ¿no? Ahí está la Claro. gran delantera peruana, Perico León, el Nene Cubillas y Alberto Gallardo. Queda uno nada más vivo ahora, ¿no? El Nene. Bueno, Este, y tú. y yo, bueno, claro. Y Estás ahí entonces, en la foto. sí, esa época, ¿por qué se realizó? Porque mi papá, que vino al Perú de Argentina a jugar el fútbol, bueno, jugó, yo sé que tú me vas a preguntar más adelante en esta entrevista por quién jugó, por intereses tuyos, pero él, al retirarse del fútbol, fue a jugar o fue a trabajar, digamos, al Sporting Cristal. Entonces, en ¿Ok? este club él conoció a Didi, porque pues Didi vino ahí y cuando Didi fue el entrenador de la selección durante las eliminatorias, él me empezó a llevar al estadio. Entonces me compraron un uniforme y entraba de mascota, ¿no? A los partidos ahí en Lima, en el Estadio Nacional, y entonces nos iba bien, no sé, era suerte, ¿no? Pero Didi era un tipo, cabalero, ¿no? Era un tipo muy supersticioso. Entonces, cuando llegó la hora del mundial, Didi le dijo a mi papá, oye Jaime, tenemos que llevarlo a Jimmy al Perú, digo, con la selección peruana a México. A Y mi papá dijo, México. pues, 4 años. Una locura. una locura. Y mi papá dijo, o sea, absolutamente no. Aparte que él no podía dejar su trabajo. Entonces,
hubo muchas negociaciones y a Didi, como te digo, muy insistente, y entonces fue el trabajo de mi mamá de llevarme a México, pero como ella no podía ir a los camarines, tuvo que ir su hermano, mi tío Lucho, que en paz descanse. Entonces él entraba a los camarines a cambiarme y de esa manera pude participar del Mundial yo también. O sea, tú eres la cábala de Didi. O sea, tú fuiste a México 70, compartiste el camarín, saliste a la cancha de todos los partidos, cantaste el himno con ellos, porque eras la cábala de Didi, ¿no? Sí, lo escucharon aquí primero en el show de Memín, ¿eh? Como digo, me han pedido ya otro show, pero yo dije no, entonces has escuchado la exclusiva, sí, así es. Ah, mira, no tenía ni la menor idea que Didi era cabalero también. Porque a mí más me suenan las cábalas de los argentinos, ¿no? Del fútbol argentino, pero no sabía que Didi también de esas cábalas. Mira, qué interesante, ¿no? Y Sí. hablando de eso, ¿y qué guardas de eso? No sé, la camiseta, el chimpún. Te quedaste, bueno, han pasado 50 años, ¿no? Yo creo que el valor sentimental y posiblemente económico de algún recuerdo de ese partido de ser muy significativo, ¿no? ¿Tienes algo de ese partido? No sé, la camiseta. Yo he visto las fotos, ¿no? Te he visto en las fotos. Es más, Claro, cuando en Rusia visité el pabellón Perú o la Expo Perú, había una foto, ¿no? De la selección peruana, el partido con Brasil, ¿no? Donde tú sales cantando el himno, ¿no? Con todo el equipo, ¿no? sí. No sé, o sea, ¿tienes algo de esa época? Sí, y yo esa vez en Rusia también, como dices tú, cuando estuve ahí, tú me texteaste, pues, creo, me dijiste, Claro, mira, claro. Es que, a ver, somos amigos, ¿no? Y a mí definitivamente me encantó, ¿no? Me encantó verte ahí, ¿no? O sea, y sí, de hecho, por eso te dije, tienes que ir. Claro, está la foto, ¿no? esta era Está la la foto. foto que dices tú que estaba en Rusia, ¿no? Y Claro, está en Rusia y la foto era súper grande, ¿eh? No era una foto pequeña, era una foto súper grande, ¿no? súper grande, este libro me lo mandó un amigo de Perú, muy estimado, no voy a decir su nombre para no, Debe ser, debe ser una gran persona, seguro. es una gran persona. Este, pero ¿qué sentiste cuando te vistes en Rusia 48 años después en esa foto, ¿no? Porque me imagino que habrás estado parado frente a esa foto, ¿no? O sea, debe haber sido increíble, ¿no? Estar 48 años después en Rusia, en el otro lado del mundo, viendo un mural de Perú donde tú estás cantando el himno, ¿no? En Sí, 1970 con la selección. En uno de los, ojo que es uno de los partidos más famosos de la historia, ¿no? El Perú-Brasil del 70, ¿no? sí, esa foto fue del Perú-Brasil, pues, ¿no? Nosotros fuimos el único equipo que le hicimos 2 goles a Brasil, el eventual campeón del mundo con Pelé, Garrincha, tremendo equipazo, ¿no? Pero Como te pero lo sí, dije, era un equipazo arriba. un El equipazo. arquero era malísimo, pero arriba era un equipazo. Sí, Jarcinho, no, un equipazo. Pero mira, tu pregunta, ¿no? Yo, como te digo, me siento muy bendecido, mucha suerte de poder tener recuerdos de ese tipo. Y esta se la voy a tener como dices tú, imagínate 50 años después. Yo sé que para el Chupo Arriola no es difícil porque él tiene 50 camisetas, hasta quizás más, ¿no? No, olvídate, olvídate, olvídate. Pero hay una Claro. camiseta, como dices tú, que ni siquiera el Chupo Herrera la tiene, ¿no? Digamos, oye, esa mascotita de México 70 parado ahí en el estadio de León, cuando Perú le volteó el partido a Bulgaria, ¿cuánto costaría esa camiseta, como dices tú, ¿no? Entonces, No me digas que la tienes, ¿no? No me digas que la tienes. No, la tienes. Qué increíble. Esa camiseta, obviamente, es oro, ¿no? Es oro, ¿no? O sea, claro, no tiene valor, ese, ¿no? No tiene un valor esa camiseta, tía, hasta los shortcitos, qué increíble. No ¿ah? sabía que la tenías. Los shortcitos, o sea, y eso se lo doy a mi mamá, ¿no? Yo obviamente, mi mamá los puso eso en una bolsa con esas cosas que se ponen contra las polillas, no sé ni cómo se llaman acá. Claro, esas cositas blancas, eso sí. Sí, y Correcto. por muchos años estuvo ahí, ¿no? Y hace apenas unos años ya, y le agradezco a ella que esperó ese tiempo, porque si me hubiese dado de adolescente no lo tuviese ahora yo. Entonces ya de adulto Claro. teniendo mis hijos, apreciando el valor incalculable de estas cosas, recién me lo dio y me dijo, mira, todos estos años he estado guardando esto. Entonces imagínate, el tener este uniforme, tenerlo es un Son tesoro, 50 años. sí, Fíjate, es 50 un años, ¿no? tesoro sin precio, ¿no? A ver, cuéntame, y bueno, los días previos seguro la selección estaba entrenando con Didi,
charlas técnicas y todo eso. ¿Y tú qué hacías? O sea, los días previos a los partidos, como un niño de 4 años que acompañó a la selección peruana se divertía. ¿Qué hacía? Como, no sé, de repente tú también estabas tenso, estabas nervioso como los jugadores. ¿Qué hacías? Como te digo, yo de 4 años, mis recuerdos, bastante de mis recuerdos vienen porque años después yo hablaba con Chumpi, hablaba con Mifflin, con Cubías, con Sotil, con todos los jugadores y me contaban ellos anécdotas que yo hacía. Dicen que yo, como cualquier pequeño de 4 años, quería jugar, quería que ellos jueguen conmigo. Entonces, esas cosas me acuerdo por ellos, ¿no? Que ellos me decían, no, que andabas que no nos dejabas comer porque siempre querías la mitad de mi sándwich o querías la pierna del pollo. Entonces, obviamente yo soy de buen diente, entonces, hasta de chiquito. Me queda clarísimo eso, me queda clarísimo. Entonces iba yo y a ellos siempre los molestaba con eso, ¿no? Con los dulces, y ellos me daban dulces, golosinas, no, con unos tipazos, ¿no? Pero los recuerdos que yo me acuerdo, como te digo, más de esos días es de la preparatoria del partido, es que los jugadores siempre venían a visitarlo gente. Me acuerdo de don Alberto Gallardo, el más alto del equipo, con su buzo blanco, con el pantalón rojo del buzo, su insignia de Perú, y la gente venía a pedirle entrevista, autógrafo. Me imagino algunos peruanos también, pero mexicanos. El Perú era un equipo muy querido en México. No, de hecho, creo que el peruano y el mexicano son casi hermanos, ¿no? Las culturas son muy parecidas. O sea, tú y yo hemos crecido con la cultura mexicana, ¿no? Acá la televisión con la que crecimos era mexicana, ¿no? Sí, entonces el afecto del público era muy evidente. Entonces esos días de preparatoria, me acuerdo yo mucho que el peruano, la selección era muy buscada, mucho afecto y de mucha emoción. Ahora, el día del partido era diferente. Mi mayor recuerdo de haber, como dices tú, de la mano de Héctor, saliendo de esos túneles, escuchar esa bulla del público a recibir el equipo, una cosa que nunca me olvidaré. No, de hecho te ha acompañado toda tu vida, ¿no? Olvídate, ¿no? Toda De mi vida. hecho, bueno, o sea, totalmente, ¿no? O sea, de haber sido súper impresionante, ¿no? Aparte por lo que había pasado 2 días antes del terremoto, ¿no? O sea, salir a un estadio con esa pena, ¿no? Y voltear ese partido de haber sido algo de locos, ¿no? Y no sé, y también fue de locos la celebración, cómo celebraron los jugadores peruanos en lo que se dice mucho ahora en la intimidad del plantel, ¿no? Porque ahora se habla mucho en la intimidad, ¿no? O sea, ¿cómo fue el grupo, ¿no? O sea, le ganaron a Bulgaria 3-2, un triunfo que hasta ahora se celebra, hay canciones, se recuerda, todo acá, los mundialistas de México 70, pero ¿cómo fue en la intimidad la celebración de los jugadores? Sí, yo me acuerdo, como te digo, ya creciendo después del Mundial, ya de vuelta en Perú, me acuerdo haber hablado con varios de ellos de ese partido, de ese momento, porque uno sueña de pequeño, cuando jugamos en la calle, los pistazos, en el colegio, soñamos con esa remontada. De abajo 2-0 y ahí viene el equipo y 3-2 es un sueño, ¿no? El remontar un Totalmente. marcador. Y entonces yo me acuerdo haberles hablado cómo se sentía eso, ¿no? Y todos, de lo que yo le preguntaba, todos, desde el arquero hasta el delantero, me decían que esa pirámide que hicieron al final El era, gol de era, Cubillas, tercer gol. sí, o sea, era una cosa. Creo que alguien lo agarra a Cubillas y lo tira, algo así, no me acuerdo. Perico lo agarra, lo tira, viene Nicolás, o sea, es una pirámide que ellos dicen que fue una cosa impresionante, una emoción, No, olvídate, ¿no? levantaron la tristeza del país, porque dicen cuando estaban 2-0, y tú ves las imágenes, a veces lo ves al nene, el tiro libre de ellos va adentro y el nene se voltea y es una imagen de cólera, de frustración. Entonces, Bueno, cuando el nene hace ese tercer gol, ves una alegría en él, pero que se levanta al país, ¿no? ¿y Increíble. tú cómo lo celebraste? ¿Te acuerdas? Yo, ¿Cuál fue tu... No sé, ¿estabas en la tribuna, estabas en la banca? ¿Dónde estás en ese tercer gol? sí, el proceso para mí como mascota era ir a la tribuna, ¿no? Cuando se acababa ¿Con el quién estabas en la himno. tribuna? ¿Con tu tío, tu Sí, mamá? sí, mi mamá ya estaba en la tribuna guardando el asiento para mi tío, entonces yo ya me mandaban del campo, después del himno, de las fotos, cruzaba hacia la tribuna y necesitaba ir con ellos. Entonces,
Mi tío Lucho me dice que yo, otra vez, como tío, de repente estaba comiendo no sé qué, el hot la salchipapa, algo, dice que hasta el gol me perdí. Anda. Pero, no, me acuerdo, y como digo, para mí las memorias, ¿te acuerdas? De 4 años, las memorias más Claro. vívidas son, bueno, y tú y yo la vivimos en Rusia también, cuando nosotros hacemos el primer gol en Rusia, esa emoción, eso es lo que yo sentí a los 4 años, como un gol peruano al 3-2, ese sonido es lo que yo escuché en Rusia La contigo. cosa es que el fútbol es demasiado hermoso, ¿no? Todo lo que da el fútbol es demasiado hermoso, ¿no? O sea, De verdad que sí. cómo puede mover millones de personas en el planeta, ¿no? Cómo te puede cambiar la actitud, cómo puede cambiar tantas cosas en un país, ¿no? Bueno, acá se vivió, ¿no? En el 2017, ¿no? El 15 de noviembre, cuando Perú clasificó, ¿no? Y entonces, de alguna manera tú llegas, me cuentas que llegaste a tener cierta afinidad, eras el engreído de los jugadores, ¿no? Y en esos jugadores, me imagino que como ahora, ¿no? Porque ahora tenemos, no quiero dar nombres, pero tenemos ciertos jugadores de la selección que son los cacheritos, los que salen los más vacancitos, y hay otros más tranquilos y todo. En esa época, ¿quiénes eran los vacancitos? No sé, ¿quiénes eran los tranquilos? ¿Quiénes eran los que ponían el orden? De repente, no, si quieres, no da nombre, ¿no? Pero más o menos, ¿no? ¿Cómo era? ¿Era así como ahora? Yo creo que sí, o sea, ese grupo, como digo, 20 años después, yo me acuerdo que en el 70 fue en el año 90, ¿cuándo fue? Perdón, en el año 85 fue Ya, que fue esta reunión después de 15 años. 15 Sí, años yo del fui. juego. Y el grupo igual, ¿no? O sea, Chale, el niño No, terrible, el tío Chale, olvídate, el tío Chale es uno de mis ídolos, ¿no? claro, Uno de siempre mis ídolos por lo que hizo en la cancha y por lo que hizo en la U como DT, ¿no? Una de las mejores campañas de la U, la del 2000, él la hizo, ¿no? el No, y maestro aparte que Chale. es súper divertido, he tenido la oportunidad de conversar con él, es súper divertido y tiene una agilidad mental impresionante. Yo me Sí, imagino de joven de haber sido algo espectacular, ¿no? sí, me acuerdo la foto que tú me enseñaste cuando compartiste momentos con él Piura, en y Piura, que tuve la oportunidad de tomar un desayuno. Sí, sí, entonces ese es el mismo que me acuerdo yo, el maestro Chávez siempre criollazo, no, siempre, olvídate, un eh, ídolo. sí, un tipazo. Entonces, pero así todos, ¿ah? Eloy Campos, González, La Torre, Fuentes, Mifflin, Chale, Cubilla, Bailón, Perico, todos Gallardo, los suplentes, o sea, eran unos tipazos y cuando se reunían se sentía que había una afinidad, Una una, química. sí, una química muy O sea, buena. digamos, Entonces, esa química es la misma que se puede percibir en la selección actual, ¿no? ¿No? A sí, mí me parece bueno, me parece que en la selección actual de Perú hay química, o sea, y hay de repente un par de generaciones, ¿no? Farfán, Guerrero, los jugadores de Alianza, y más atrás vienen los jugadores de la U, como Ruiz Díaz y Flores, ¿no? Que definitivamente son dos generaciones, pero parece que se han integrado bien, ¿no? O sea, yo en ese creo, momento también, me imagino pasaría lo mismo, todos eran súper compañeros, súper amigos, no había celos, no había que tú eres de tal equipo, todo funcionó bien. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que ese quizás lo que tiene el paralelo entre esta selección de hoy que nos llevó a Rusia y esa selección, que no existían los escudos de los equipos, existía Ya. solo ese escudo, ¿no? El escudo Ahora, nacional. ahora muchos hablan de que es bueno, en la selección actual, ¿no? Que esa fue una tarea de Ricardo Gareca, ¿no? Digamos eso, ¿no? De ser el líder, de saber, y que tomó una decisión que muchos de repente la vieron complicada, ¿no? En el 2016 para la Copa América Centenario, ¿no? Que ir con esta nueva selección, con estos nuevos nombres, ¿no? De repente algunos jugadores más jóvenes, postergar a Claudio Pizarro, a Vargas, algunos, ¿no? Entonces, de repente Didi también era así un líder como él. O sea, Sí, no yo sé, creo, tú por que lo has que yo tenido me la oportunidad acuerdo, de convivir con Didi en Sporting Cristal y en la selección peruana, Didi también era un líder. yo creo que Lo que sí. pasa es lo que pasa es que lo que yo vi de Didi fue en 1986 en Alianza Lima, ¿no? Entonces, yo creo Sí. que ya era una persona mayor, un poco más complicado, ¿no? De repente en 1970, no sé, a ver, cuéntame. Bueno, él llegó, como dices tú, después de muchos años, yo lo llegué a ver cuando él regresó al Perú. Él regresó a entrenar los potrillos. Claro, Entonces, Alianza Lima, sí, claro, antes del Fokker. Entonces, él tenía sí. un apartamento en Miraflores y yo pude ir a visitarlo
Y él, como te digo, él es que me contaba esta historia que acabo de compartir contigo, que me decía en su portugués, español mezclado, me decía, no, yo tuve que pedirle fuerte a tu papá para que puedas ir a México, me dice, porque no quería que vayas. O Y no, sea, el amuleto tenía que estar de todas maneras en México 70. exacto. Entonces, bueno, y entonces conversando con Didi después de muchos años, como dices tú, 17 años, él ya era mayor en el 70, imagínate, en el 85. Claro que sí, claro que sí. Por eso cuando yo lo veía en el 86, lo veía a veces caminando en el estadio, porque en el estadio, si te acuerdas, los equipos antes salían de la tribuna sur, ¿no? Los En el túneles del Estadio túnel, Nacional, de los abajo. dos túneles del Estadio Nacional estaban en la tribuna sur y de ahí el entrenador y los suplentes caminaban hasta Occidente, ¿no? Estaban los camarines, ¿no? O la banca de suplentes, ¿no? Y ya veías una persona mayor, porque a veces, las pocas veces que iba a Occidente, lo veía a veces de cerca y sí se veía que era una persona ya mayor, ¿no? Sí, como te digo, esos son uno de los recuerdos baratos que yo tengo, por haber salido de esas graderías de cemento de abajo del túnel. Si tú te imaginas, no sé si habrás estado adentro, pero Sí, tienes que una bajar. vez, dos veces. Es más, la primera vez que yo fui a un estadio de fútbol fue al día siguiente de la final de la Copa Libertadores de 1971, la que se jugó en Lima, ¿no? La que era el tercer partido de Estudiantes, creo, con Nacional. Yo estuve, ¿por qué? Porque mi padre, que era oficial de la policía, al día siguiente del partido me llevó. No sé si te acuerdas que en la tribuna sur había una comisaría. La Claro, tribuna sur del estadio. Entonces fuimos a la comisaría y era al día siguiente del partido, ¿no? Y entré al estadio, ¿no? Entré al camarín al día siguiente de ese partido, ¿no? Y sí me acuerdo, ¿no? O sea, me acuerdo igual, me acuerdo haber salido caminando del túnel, muy niño también, y lo primero que vi fue el marcador, que tenía el resultado del partido, ¿no? claro. Sí, sí, dos veces he podido salir caminando del túnel hacia la cancha. Ahora, las dos veces, una fue ese día que era el día siguiente del partido estadio vacío, y otra fue posterior a un partido estadio vacío. Ahora, me imagino tu experiencia haber sido totalmente distinta, porque debes haber salido muchas veces a estadio lleno, ¿no? Con la selección peruana o con el Sporting Cristal, ¿no? Es lindo, pues como te digo, ellos, ahí en esa parte. Aparte, a los niños definitivamente el fútbol es magia, es encanto, es Disney, ¿no? O sea, a un niño salir así de la mano de un jugador de fútbol que en ese momento es como tu héroe debe haber sido una experiencia alucinante. Y, Absolutamente. Ahí en la tribuna sur, cuando uno estaba en los camerines, ellos salían a calentar. Entonces, mientras ellos claro, sí me calentaban, acuerdo, sí, mientras me ellos acuerdo. calentaban, yo caminaba hasta casi atrás de la sur, habían huecos donde uno podía ver el estadio y sentía a la gente, la tribuna, el cántico, ¿no? Entonces, cuando ya era hora de salir de los camarines, uno bajaba unos escalones para entrar al túnel y después del túnel subir otra vez. Entonces, como dices tú, para mí, las memorias más vívidas, más especiales para mí, es salir de esa oscuridad, ver las luces del Estadio Nacional, las barras y salir con la... no, es una cosa impresionante, ¿no? Unas memorias más bonitas que tengo yo. Maña, qué bacán. O sea, aparte de yo siempre digo que para mí los 70 fueron la década gloriosa, la década histórica del fútbol peruano, ¿no? Perú fue al Mundial de 1970, fue al Mundial de 1978, pudo ir al Mundial de 1974. Yo creo que Perú era muy superior a Chile, ¿no? Pero bueno, terminamos perdiendo. Perú ganó la Copa América de 1975, un equipo peruano jugó la final de la Libertadores en 1972, cinco equipos peruanos, o cinco veces los equipos peruanos jugaron la semifinal de la Copa Libertadores. O sea, fue una década alucinante, ¿no? Que se prolongó más o menos algunos años más, ¿no? En los 80, ¿no? De repente apareció Uribe, le dio esa esencia al fútbol peruano, algunos años más, hubo una clasificación brillante a España 82, estuvimos a 9 minutos de ir a México 86, de repente volvías a ir a México, no sé, pero ¿qué crees que pasó? Tú que has vivido el fútbol peruano, tú que has vivido esa década famosa de los 70 de Gloria, ¿qué crees que pasó en el camino? ¿Por qué de repente desde 1982 nunca más volvimos a un mundial hasta el 2018? Cuando éramos una selección que estaba a la par con Argentina, Brasil y Uruguay. La verdad que eso es un tema que se puede hablar muchas horas, ¿no? Como todos los hinchas peruanos, yo sufrí esa época, como todos los hinchas peruanos, por eso creo que yo fui uno de los 50, 60 mil que viajamos a Rusia contigo, porque era una cosa sin explicación, ¿no? Tener una forma de jugar al fútbol tan bonito que es el nuestro, Claro,
por qué estar ausente en los mundiales era una cosa inexplicable, teniendo el talento, jugadores que brillaban en Europa, los mejores de Alemania, y en la selección no se rendía, entonces los resultados no se daban. Entonces, como te digo, ese tema, gracias a Dios, es un tema del pasado que no podemos hablarlo mucho, pero ahora creo que estamos en otro ciclo, ¿no? Dicen que la vida tiene ciclos, ¿no? Y entonces, ojalá que el fútbol también tenga, yo sé que tiene ciclos, entonces nuestra selección tuvo un ciclo muy largo de no estar ahí. Y ojalá, yo tengo optimismo que estemos en un ciclo que nos dure muchos años, muchos mundiales, donde el fútbol peruano, que es muy nuestro, que tiene mucha picardía, mucha habilidad, mucha alegría, pueda estar en los mundiales, al menos los que nosotros podemos ver, ¿no? Los que vengan. Ahora, y es un poco contradictorio, ¿no? Porque mucho se habla de dictadura militar y todo eso, pero los mejores años del fútbol peruano fueron en la dictadura militar, ¿no? Es verdad, me acuerdo de Morales Bermúdez levantando la Copa América. Bueno, y me acuerdo de Morales Bermúdez con la camiseta de Julio Meléndez también. Y ese partido es, o sea, bueno, bueno, no he visto tanto la selección peruana. Más de chico iba al estadio a ver a la selección peruana. Bueno, salvo lo de Rusia, en los últimos años no he ido mucho a ver a la selección peruana. Pero el partido que más recuerdo de la selección es el 26 de marzo, sábado 26 de marzo de 1977, Perú 2, Chile 0, ¿no? Y logramos la clasificación a la preliguilla, creo que era en Cali, ¿no? Donde posteriormente llegamos al Mundial de Argentina, ¿no? Ese partido me marcó, ¿no? Porque el Estadio Nacional tenía 50.000 personas, yo fui con una bandera que sacó el diario Extra, una bandera de papel, la página central de Extra era una bandera de papel, el estadio famoso. O sea, el recuerdo de esa noche en el estadio para mí me marcó totalmente, ¿no? El estadio fue hermoso, así, extraordinario, ¿no? O sea, yo esa noche salí convencido que el fútbol me iba a acompañar toda la vida, ¿no? Sí, lo recuerdo los goles, ¿no? El de Sotil, ¿no? Sotil le gana a Figueroa y Quintero, que eran dos Gran. torres, ¿no? Sotil un petizo, ¿no? Y le gana en el salto, pone el cabezazo, de ahí viene la jugada donde Oblitas mete el segundo gol y no más, ¿no? El estadio fue una fiesta total y bueno, yo fui a Oriente, ¿no? Mi papá me llevó a Oriente y las caravanas a la salida del estadio y fue hermoso, ¿no? Fue demasiado hermoso, de ahí quizás el Perú-Argentina de 1985, y de ahí no paramos a contar hasta estos años, ¿no? Pero, o sea, si alguien me pregunta cuál es el partido de la selección peruana que has disfrutado más, yo diría ese, ¿no? El de 1977, ¿no? En tu caso, que has visto mucho más a la selección peruana, inclusive la has visto en la cancha, ¿no? Has estado con ellos. O sea, ¿cuál sería el partido que más disfrutaste? Como te digo, los partidos de México estaba bien pequeño y mi familia, Didi, me decían que obviamente no era que nadie me obligaba a ir ahí, yo quería a esa edad estar ahí con los jugadores, yo pedí que me hicieran un uniforme igual al de ellos, porque el primer uniforme que me daban, me dicen, no tenía la insignia igual que el de ellos, entonces yo reclamaba, decía, no, yo quiero ser igual que ellos, entonces obviamente siendo ahí tan pequeño disfrutaba mucho de esa experiencia, pero al seguir creciendo, la relación seguía igual, como digo, los mismos jugadores en el 75, Chupitas, el Nene, los que quedaban del 70 y los nuevos. Bueno, estaba Oblitas, Percy Rojas, Cachito. Claro, claro. Bueno, Entonces, el flaco Quesada, que era el Sporting Cristal, ¿no? Que exacto. Eran fue todos, clave en 1975, ¿no? tuve la suerte de poder llamarlos amigos, ¿no? O sea, vivían, se concentraban en el Cristal, donde yo vivía con mi papá. Entonces, al hablar con ellos y conocerlos a ellos, yo viví mucho, muy alegre ese triunfo aquí en Lima, el 3-1 contra Chile, el gran gol, El gol de Chalaca de Oblitas, ¿no? el En gol de Matute, ¿no? Oblito, sí, el pase de Percy. Creo Entonces, que partido de tarde, creo. No, de hecho de tarde, porque en ese momento el estadio de Matute todavía no tenía iluminación, ¿no? El de claro. Chalaca, ¿no? Donde recibe la pelota, hace el jueguito. Sí, sí me acuerdo. 3-1, Claro. gran partido. Entonces, Tapaba Adolfo Neff en Chile. Pero claro. fue un partidazo de Percy. Ojo que Percy se metió un partidazo ese día. Sí, él dio el pase, ¿no? Ahorita, claro. Sí, claro. Sí. No, Es más, no, da los pases creo que en los 3 goles. creo que sí, sí. Partidazo. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaba mucho era vivir los partidos con ellos y después de los partidos, yo me afinaba otra vez mucho pues por lo de la comida, ¿no? Ellos salían a los anticuchos afuera del estadio Que y los jugadores de la selección se iban a comer anticuchos afuera de la Tribuna Sur. claro, claro. Imagínate.
Para ese tiempo, mi favorito, el que me llevaba siempre era Quiroga, el Loco Quiroga. Entonces, Loco después Quiroga, el ¿no? Nacional, a salir a comer ahí los Bueno, lo que pasa es que el Loco Quiroga era paisano de tu padre, ¿no? claro, Rosarino con mi papá, sí. El Claro. Ramón era un tipo, otro tipazo. Entonces, sí está, sí, o sea, entonces y a mí me encantó tener esa experiencia con los jugadores, no solo del fútbol en la cancha, sino cómo Ya. ellos disfrutaban en privado entre ellos después del triunfo y lo que hablaban, ¿no? Cómo compartían un anticuchito después del partido y no, muy, es una experiencia inolvidable para mí. Y ahora hace un minuto dijiste la palabra en privado. Bueno, en los años 90 un diario deportivo, ¿no? Que creo que fue muy famoso acá, El Bocón, que hasta ayer dejó de circular, lo cual es una pena porque creo que de alguna manera, muy a su estilo, marcó una época. Ese diario acuñó una frase muy famosa para el fútbol, las tramposas. ¿En ese tiempo ya existían las tramposas o todavía no existían las tramposas? Yo No, no me de digas verdad, nombres, ojo, no me claro, digas claro. nombres, no me digas nombres, pero tú que has compartido concentraciones, viajes con los jugadores de la selección, y existían estas famosas señoritas bien pintaditas, con la ropa ligera que rondaban en las concentraciones, Yo creo o es que algo que ha aparecido muy después. yo me acuerdo, como te digo, del 70, esas cosas no me fijaba ni tenía yo la mente para enfocarme en eso. Pero después, Ya, en los 70, cuando la selección se concentraba en el cristal mucho, bajo la dirección del profesor Marcos Calderón, este, ya, él concentraba mucho la selección en cristal. Entonces, mi papá y la gente del cristal cocinaban para ellos, ¿no? Les hacían mira las qué bien. comidas. Entonces yo compartía comida con ellos, subía la concentración también. Ellos entrenaban en la mañana, comían, se iban a la siesta y yo subía la concentración mientras que jugaba Ya. billar, fulbito, ping-pong. Me metía al cuarto con Marcos a conversar con él. Y entonces, no, que como te digo, para lo que yo he visto, no, arriba nunca nada. Por supuesto, abajo en el club donde estaba la parte O sea, este pública. tema de farándula, de las señoritas, ya es nuevo, ya viene en Bueno, los al menos, 90. al menos como te digo, yo en los 70, cuando yo estaba en la contratación, no lo veía. O eran caletas de repente, no sabemos. De, Eran caletas de- de repente. de repente cuando yo me iba a dormir a las 8 9 algo diferente pasaba, pero y mira que yo sé por mi papá historias, como dices tú, sin nombres, pero historias en el cristal, donde ha habido jugadores que ponían la almohada grande debajo de la frazada y saltaban el portón y se iban a la peña y El así cordón de la Florida. ah, claro, Cordón de la Florida. claro, Ya, ha mira. habido, ¿no? Pero como te digo, no, yo nunca he visto con mis ojos esas cosas, ¿no? O sea, tú has crecido en las concentraciones de los clubes, en el Sporting Cristal, creo que en algún momento concentraban en Chaclacayo, en el Bosque, concentraban en la Escuela Naval de la Punta, no en estos hoteles 5 estrellas como ahora, ¿no? Donde, Sí, digamos, tú has crecido en la época de austeridad del sí, fútbol, bueno, sí. gobierno militar. Y aparte, como te digo, en ese tiempo era una cosa muy, muy íntima. Ahora son mozos, como dice, leía yo mucho del mozo que le trajo el té a este jugador y qué había en el té. Apolo, Apolo. Sí, entonces en el cristal era mi papá, mi tío, la señora cocinera. Yo a veces ayudaba con los platos también. Yo llevaba los platos, la ensalada. Entonces era una cosa muy familiar. Y los jugadores también, como te digo, a mí me bromeaban mucho conmigo y me hacían bromas de, oye, me trajiste lo equivocado. Y yo estresado y yo, ja, 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 no, mentira, y todo está bien. Entonces, no, era una época, para mí, divina, ¿no? Yo me acuerdo de esa época con una alegría muy grande. Tú has crecido con la selección de los 70 y con Sporting Cristal de la segunda década de los 70. Digamos, ¿quiénes serían tus 3 o 4 jugadores ídolos, ¿no? Aquellos jugadores que te deslumbraban, que no sé, ¿no? O sea, colmaron tu infancia en ese momento, ¿no? Claro. Con quiénes te quedarías? Imagínate todos esos nombres, ¿no? De ese equipo de cristal que se formó en los 80, como dices tú, con Oblitas, Cachito, Percy, Uribe, abajo Toribio Díaz, Chumpitaz, Eleazar Soria, o sea, en el arco Quiroga, no, equipazo, pues no, entonces, yo digo, Ese es el equipo que le estuvo ganando 2-0 a River Plate en el Monumental, ¿no? sí, Y te voltean, ¿no? Con un arbitraje medio complicado, creo, ¿no? sí, entonces,
En el aspecto de habilidad, yo creo no hay duda, ¿no? El Diamante es, creo, el jugador más habilidoso que... Uribe, Sí, Uribe acá que, en el Cristal. que en 1981 fue el tercero de América, ¿no? ¿Y detrás de quién es? De Maradona y Zico, dos desconocidos. ¿Ah? Sí, Olvídate, pues, ¿no? increíble. No. En ese aspecto, ¿no? No hay indudable, no se puede cuestionar. En el aspecto, y en el arco, he O sea, visto digamos que mucho, Uribe es la mayor figura futbolística que tú tienes. para mí en lo puro fútbol, claro, no se puede dudar lo futbolístico de él. Solo hablo de lo futbolístico, ¿no? No, no, Eh, no, sí. y Esto yo es tuve la fútbol, esto es suerte, fútbol. ya en años después, en el 75, de estar con él y bueno, con el plantel de Cristal en el Matute cuando él debutó. Su primer partido, creo que tenía 15 y 6 años debutando en Ya. Matute, y yo estuve ahí en el camarín con él, salí a la cancha con el equipo. Entonces, pero el Cristal, como te digo, he visto una persona como te digo, el Loco Quiroga, ídolo para mí, amigo, amigazo, o sea, Y me aparte, acuerdo, el había Loco, otra relación más casi familiar, ¿no? Con tu claro, familia, con tu Ram- padre, Ramón a veces no le gustaba la comida que se cocinaba, la ensalada, qué sé yo, la sopa de en la zapallo. Florida. Sí, entonces él cumplía de estar ahí sentado con Marcos, la comida, todo, y después subíamos a la conversación y me daba a mí o a cualquier otra persona, Quiroguita, alguien, 20 soles afuera, pollería El Gordo, ahí en la Mancaes. Entonces, un pollo con papa, entonces, boom, salíamos, llegábamos y comíamos pollo a la brasa con él, ¿no? O sea, un ¿No? tipazo, y un arquerazo, ¿no? O sea, no, en ese aspecto, y aparte he conocido a otros, ¿no? De los arqueros del club, pero él, mm, top. Y como jugador, digamos, de carácter, como persona, indudablemente el gran Héctor Chumpitaz, ¿no? Cuando él estuvo no No, solo olvídate. Yo tengo la suerte de verlo a veces en el Estadio Monumental, ¿no? A veces cuando voy a ver a la U y sí, ¿no? Lo veo ahí en el estadio. Tipo muy querido, muy respetado, ¿no? Inclusive hace poco que estuvo mal de salud, mucha gente se preocupó. sí, Olvídate, ¿no? Es el capitán de América, ¿no? sí, y él el otro día, cuando, como dices tú, se enfermó un poquito, lo vi en un post que puso con esa camiseta que tienes tú ahorita, la que él usó ese día en el partido de Perú-Bulgaria que estamos recordando No, hoy. su colección de camisetas debe ser algo alucinante, pues, ¿no? Debe ser, Imagínate, ¿no? Imagínate. o Entonces, sea, él, pasar una tarde con Chupitas, que no solo te muestren las camisetas, sino te cuente la historia de cada uno, debe ser lindísimo. y ese es uno de mis recuerdos baratos de él, de como te digo, que siempre me trató con, o sea, me trató divinamente, y conocí a sus hijos, su señora, y él inclusive llegaba a mi casa en Madalena, que tú conoces del edificio, Claro, claro, sí. él Claro. llegaba Ah, ahí, mira, otros mira. también, pero él llegaba ahí a fiestas. Imagínate el edificio, pues, mis amigos, viendo al gran Héctor Chumpitaz en mi casa, o El sea, capitán de América. imagínate. Entonces, no, Héctor es tremendo. Y así como Héctor, que tiene esa camiseta invaluable, casi me olvido, pero a mí ese día de Bulgaria te tengo otra sorpresa. ¿Estás listo? Claro, claro que sí. Ese día, como dices tú, en el Estadio de León, en Guanajuato, en México, me imagino que alguien, de repente hasta el Chupo, dirá, oh no, yo tengo la camiseta que se puso Perico, alguien, ¿no? Pero Eric, nadie, Memín, nadie puede decir que tiene los chimpunes que pisaron ese gramado, ¿no? ¿esos Mira, chimones quiénes son? ¿de ¿Ah? quién cree? Mira de qué tamañitos son. Ah, ¿no eran los tuyos o no sé? Claro, claro, Mira, o sea, claro. esos chipunes pisaron el césped del León el día que le ganamos a Bulgaria 3-2. Claro, estos son los chimpunes, imagínate. ¿Qué O te los veo son? y son 6 cocos, totalmente distintos a los chipunes de ahora, ¿no? Claro, mira, 6 coquitos. Estos Eso, son ¿qué los marca chimpunes era? que ves aquí, pues. Ah, mira, Claro. qué Mira, bonitos recuerdos, todas las primicias que te estoy dando, Mimín. qué bonitos recuerdos, ¿no? Y tus hijos, ¿qué sienten cuando tú les cuentas eso? Cuando ven los videos del partido, de repente el libro que sacó el comercio, cuando venga su papá ahí en, en el estadio, en el día del partido del Perú-Brasil, que es un partido memorable, ¿qué te dicen tus hijos, no? Ellos no han entendido qué tan profundo es
el sentimiento de nosotros al fútbol hasta que vieron lo de Rusia. Cuando yo les he explicado, ¿no? Que aquí los deportes, obviamente el fútbol americano es grande, el béisbol, el básquetbol, acá la llaman el soccer, pero no es lo mismo. Entonces, cuando ellos vieron a mí, a mi hermano, a otra familia o amigos llorar la clasificación de Rusia el día que le ganamos a Nueva Zelanda, yo creo que ellos finalmente entendieron. Cuando ellos escucharon que yo dije, me voy a Rusia, no importa qué, el trabajo, yo creo que pitazo final del árbitro en el partido Perú-Nueva Zelanda, me voy a Rusia. Así fue. Así fue. Entonces ellos me dijeron, ¿cómo que te vas a...? Sí, me voy a Rusia, hay que buscar pasaje, hay que buscar hotel. Entonces ellos finalmente entendieron lo que significa, yo creo, para el peruano, no solamente el fútbol, sino que su selección vaya al mundial. No, olvídate, yo estos 2, 3 meses sin fútbol, olvídate, me siento desubicado, ¿no? O sea, el fútbol, olvídate. El fútbol, como dijo Jorge Valdano, lo menos importante, lo más importante de lo menos importante, ¿no? Así es. Definitivamente, ¿no? O sea, sí, no, el fútbol, ¿no? De hecho que sí, ¿no? Ojalá, bueno, sin público en las tribunas, pero por lo menos podemos verlo, ¿no? Imagínate. El fútbol en Estados Unidos, ¿cómo va? Con todas estas figuras que están contratando en los últimos años. Bueno, ya tendré la oportunidad de estar allá el 2026, ¿no? Para el Mundial, ¿no? Sí, te esperamos, pues, ¿no? Pero de repente te puedas escapar antes a una visita a Las Vegas premundial, pero sí, para el Mundial. Esperemos. No, de todas maneras, el 2026, ¿no? De todas maneras, para el Mundial. Pero ¿tú qué crees que con todo? A ver, yo me acuerdo del Mundial de Estados Unidos, que lo vi por televisión. Es más, el Mundial de Estados Unidos, si tú revisas estadísticas, es el Mundial con más espectadores por promedio en cada partido. El Mundial de Estados Unidos 94 fue una locura. O sea, los estadios paraban llenos, ¿no? Ahora, Claro. no sé qué pasó en el tiempo que se cayó, ¿no? O sea, no sé qué pasó en el tiempo, porque inclusive la actuación de Estados Unidos no fue mala en ese Mundial, sino que creo que se cruzó con Brasil en octavos o en cuartos, no sé. Pero, Claro, le ganaron al Gran Colombia, que venía claro. a ser campeón mundial, ¿no? Por Pero eso digo, la actuación de Estados Unidos fue buena. En Italia 90 también tuvo buena actuación, ¿no? Pero ¿qué pasó en el camino? O sea, ¿por qué no terminó de despegar el fútbol en Estados Unidos? Y ahora creo que este es un segundo aire, ¿no? sí, la proposición viene siendo la misma aquí en los Estados Unidos, ¿no? O sea, es la misma que le hicieron a Pelé en los 70, cuando le dijeron, ven, Pelé, tu pata Mifflin, tu amigo Mifflin, claro, Chinaglia, Nesken, todos ellos, ¿no? claro, Cubillas, Jerry exacto, Müller. Bueno, yo lo vi a Müller y a Cubillas cuando vinieron a jugar un cuadrangular acá con el Strikers, ¿no? Cuando Alianza Lima inauguró su iluminación, ¿no? Jugó la U, Strikers, Olimpia y Alianza Lima, ¿no? claro, el ¿No? Strikers era de ahí, de Fort Fort Lauderdale, Lauderdale, está bien cerca de correcto, Miami. correcto. Entonces,
como te digo, esa proposición decía, ¿no? El soccer o el fútbol es el Claro, lo que pasa es que en los 70 también salieron con su vaina de que los partidos no se empataban, hacían, tiraban sus penales de la media cancha, pusieron sus propias reglas, ¿no? Claro, el americano siempre es así, ¿no? Lo mezcla, no, no es la puridad del fútbol. Entonces, como te digo, les dijeron, esto es lo cierto, que le dijeron a ellos, aquí está el mercado más grande del mundo, aquí está la comercialización, Claro. aquí está el dinero, aquí está la Bueno, audiencia, aquí está la televisión. La PepsiCo le entró con fuerza. Claro, entonces, este es el lugar donde quieres, donde se debe hacer popular el deporte. Por eso acá tienen cuatro, no uno, cuatro deportes profesionales, todos haciendo dinero el basquetbol, el fútbol americano, el béisbol, el hockey. Aquí en Las Vegas ya tenemos, El hockey sobre hielo, que también a veces me parece que, por lo que veo en televisión, me parece que se juega a estadios llenos. claro, aquí en Las Vegas tenemos ya, este es nuestro tercer año con el equipo Vegas Golden Knights, que es un equipo de hockey. Imagínate, es el desierto. Todo el mundo dijo, no, nunca va a funcionar aquí el hockey. Imagínate, lleno, 20,000 personas cada noche, casi campeón en el primer año, mercadeo tremendo. Mis hijos y yo todos tenemos camiseta de esa. Entonces, por eso el fútbol, Ya. yo digo, lo quisieron traer en los 70, no pegó. Después en los 80, 90 otra vez, como hiciste el Mundial, y quizás ahora, y han traído a Beckham, No, han traído a todo el mundo, ¿no? cuando vi el Mundial de Estados Unidos 94, estaba convencido que esto despegaba, ¿no? Sí. Estadios llenos, la selección tuvo una actuación decorosa, pero no sé, se quedó en el camino, no es más, en el último Mundial ni siquiera clasificó, ¿no? O sea, no está muerto tampoco. El fútbol, el soccer que dicen aquí, el nuestro fútbol, es muy popular. La selección femenina es lo máximo aquí. Arrasa, Y, arrasa. y hay ligas ahora profesionales. Las Vegas tiene su equipo que se llama Las Vegas Lights y juegan un Ya. equipo de un fútbol en un estadio de béisbol. Yo he ido, es divertido. Entonces, está el fútbol aquí, pero no ha llegado al nivel como nosotros queremos al fútbol, ¿no? Que como dices tú, ahí en la popular, en los El fútbol estadios. es parte, el fútbol en Perú es parte de nuestro ADN, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ahora, Tiene, yo me he ido, yo dejé el Perú hace 32 años, yo me acuerdo las populares eran de cemento, o no, sea, olvídate, olvídate. Eso ya no está, no existe más. O sea, ¿no? el Estadio Nacional que tú conociste, bancas de madera en Occidente y Oriente y las populares en Sur y Norte ya no existe más. ¿O El sí? estadio fue remodelado en el 2011, 2012, ¿no? El segundo gobierno de Alan García, ¿no? Obviamente es un estadio más moderno, más cómodo, ¿no? Palcos, ¿Mm? con palcos. Tiene palcos también, ¿no? Tiene palcos, sí, es un estadio bonito, ¿no? Definitivamente. Es más, tiene estacionamiento subterráneo dentro del estadio, que en ese momento era Ah, imposible, ¿no? Sí, de hecho es un estadio más bonito, ¿no? Pero no sé, o sea, me imagino para ti te debe ser mucha nostalgia, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tú me cuentas, que tú disfrutabas mucho salir de esos túneles de la tribuna sur a la cancha, eso ya no, eso no existe. no Eso existe. ya no existe. O sea, eso Wow. jamás, jamás. Y a mí me parecía bonito, ¿no? Porque los jugadores salían a la cancha corriendo, era todo Claro. el papel picado de las tribunas, ya, eso no existe más. O sea, eso ya no existe Ah, más. Los jugadores salen en Occidente, de la parte central salen caminando con el árbitro, sí, 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 como el todo muy Mundial. protocolar, ¿no? Como el Mundial, correcto. Claro. Claro, pero lo que tú conociste, con lo que yo crecí también, no, eso ya no existe más. O sea, ya no existe más. O sea, yo me imagino que tú saldrías en esa época de la mano de los jugadores de la selección, de la mano de los jugadores de cristal, eso ya no existe más. O sea, de hecho, me imagino para ti va a ser mucha nostalgia, ¿no? El día que vengas y vayamos al Estadio Nacional, ¿no? Porque vas a encontrar un estadio distinto al que dejaste. Y es más, hoy día leí justo un artículo sobre el Estadio Nacional, ¿no? El Estadio Nacional es el tercer estadio de Sudamérica donde se han jugado más partidos de Copa Libertadores. Wow. Y no Sí, hemos ¿no? ganado ni una. Dos finales, ¿no? La U el 72 y Cristal el 97, 25 años después, ¿no? Wow. Sí, pues, ¿no? Sí. Sí, imagínate. Algunas semifinales también de la U, de Alianza, de Cristal, pero nada más, ¿no? Yo creo que la última vez que un equipo peruano avanzó a cuartos fue el Real Garcilaso, creo, 2013, por ahí, ¿no? Que avanzó, ¿no? Pero más allá de eso, no, ¿no? Y también está lo de Cienciano, ¿no? 2003 gana la Sudamericana y 2004 gana la Recopa, ¿no? Gracias a Dios Sí, por el Cinciano, ¿ah? sí, pues no, pero ahí tuvo su caída, ¿no? O sea, Sí, tuvo su caída. Y claro, y al final siempre sale de los malos manejos dirigenciales, ¿no? O sea, tú sí. tuviste la suerte de vivir la época dorada del Sporting Cristal de la mano de los Ventín, ¿no? O sea, ¿tú crees que los Ventín fueron los que construyeron el Cristal que vemos ahora? O sea, la institución, de repente, que ha crecido, que ha logrado títulos,
de la mano de los Bentín. Sin ninguna duda. Yo tuve la suerte no solamente de conocer a don Ricardo Bentín Mujica y su esposa, doña Esté Grande de Bentín, que fueron, como dices tú, los fundadores del club. Ellos fueron querían mucho a mi papá, pues como te digo, como tú sabes, mi papá nunca jugó por Cristal, jugó por otros equipos del Perú que hasta ahora no me has preguntado, no te estás controlando muy bien. No hace falta, no hace falta. Pero ellos lo vieron jugar y lo trajeron pues al Cristal, Acá ¿no? jugó, acá Entonces, jugó. entonces ellos, sí, crearon un club que era diferente, ¿no? Que como dices tú, creció de una manera diferente en el Perú. Sus hijos son mis padrinos de bautizo. Ricardo Bentín, el hijo, y Catita Bentín, la hija, también manejaron al club. Yo sé que el hijo de Catita, Jaime Noriega, llegó a ser presidente también del club. Entonces, toda esa familia sí, y vivió después, inclusive yo sé que ahora el club, tú me cuentas, ha cambiado bastante el Cristal, pero este Grande Bentín llegó a ser como las inferiores del club, un equipo... ¿Tú ya estás a conocer Campo Maru? No. La sede de Playa de la U. Ahí nomás a 2, 3 kilómetros antes quedaba la sede del Ester Grande de Bentín. Oh. Sí. Cuando yo Era un estaba ahí, proyecto ellos jugaban adentro del Cristal. en la Florida. Claro. Ellos eran, pues, ahí se fogueaban los jugadores que iban a llegar a la primera. Ya. Claro. Y ahora tú, habiendo compartido tantas tardes, tantas noches de fútbol, crecido con los jugadores, ¿nunca sentiste el bichito de ser futbolista, de ser pelotero? ¿O eras malísimo? De repente eras malísimo, no sé, ¿ah? ¿Ah? De Tú repente sabes lo tuyo no era el fútbol, no sé, ¿ah? no, tú sabes que todos los que Eras crecemos buen hincha eres. No, tú sabes que todos los que crecemos en barrio, así en barrio, y jugamos De pistazo, pistazo. claro, Ya no existen. Los pistazos ya no existen más. o tampoco existen. No, olvídate, juegas pistazo y te atropellan, mueres. ¿Dónde vas a jugar Entonces pistazo? yo no voy a reconocer al Perú cuando vaya. Olvídate, ¿dónde vas a jugar pistazo acá? Olvídate, te atropellan. Wow. En Bueno, 2 segundos paras la pelota y ya te pasaron 4 carros. en esos momentos, como ya sabes tú, cuando tú pones tus piedritas en la calle y tú Olvídate que ves, uno, eso no existe más. uno se imagina estar jugando en el Estadio Nacional, ¿no? O sea, uno sueña, todo muchacho sueña Ya, con ser ya, jugador, ¿no? ya, pues tú eras niño y habías pisado el Estadio Nacional de la mano de los cracks de la época. Claro, Nunca y tuviste ese sueño de. Nunca tuviste ese aparte, sueño. Memo, aparte que mi padre jugó al fútbol muchos Claro, claro, años. sí. O sea, mi padre fue importado de Argentina con Santiago Armándola, con otros argentinos que llegaron al ballet porteño, al Atlético Chalaco, que Que ya no fue, existe más. El León Porteño, el León Porteño. claro, entonces ese Atlético Chalaco con todos sus argentinos, llegó Antonio Sacco de Uruguay, que jugaba en el Sporting Cristal Un Tabar. famoso jugador, ¿no? Un famoso jugador. Entonces, esa época, cuando emigraron esos jugadores, o sea, yo crecí entre eso. Yo crecía con parrilladas donde estaba Antonio Sacco en mi mesa almorzando, Santiago Armándola. Entonces, Antonio Sacco, como dije, ¿no? Entonces, imagínate esa presión, ¿no? Eso, yo quería ser jugador como él, obviamente, pero como dices tú, y mi papá me lo recordó ya cuando yo tenía, creo, 15 y 6 años y yo siempre me metía a jugar en los calichines, los infantiles, los juveniles, con don Fernando Mellán, que estaba encargado ahí de las inferiores en el Cristal, a Alberto Gallardo. Entonces yo me metía, pero mi papá un día me llamó y después de un partido y me dijo, explícame un poco más de esa escuela de marina mercante, de ingeniería que estabas investigando. Y yo dije, sí, así. Me dice, no, debes aplicar ahí, me dijo. En pocas palabras te dijo, el fútbol no es lo tuyo. ¿Ah? En pocas palabras, el fútbol no es lo tuyo. ¿Ah? Claro, entonces, claro, o sea, yo me defendía, yo en la escuela de la Marina he jugado. Como te dije, yo Pero, te tengo otra sorpresita aquí. Yo, hace unos años, alguien me mandó este banderín. Mira, en 1985 tuvimos ese, ese trazo de los dibujos es muy de la época 70, 80. Sí, fue para un campeonato de fútbol interescuela de oficiales y entonces ese día yo estuve ahí, creo que los partidos fueron en Matute
Mira. Entonces, mira, tengo otro recuerdo que me mandó alguien de esos tiempos, y lo estás viendo tú ahí en primicia. Pero cuando eras Calichín de Cristal, ¿con quién tuviste esa oportunidad de compartir que sí pudo llegar a la profesional, que sí destacó, que quizás llegó a la selección peruana? ¿Con quién de repente, no sé, alguien igual que tú, ¿no? Que creció con el fútbol, que fue Calichín? ¿Te recuerdas alguno? Claro, De- claro, yo jugaba los de mi época, de mi edad, era un Carlos Guido, que jugó en ah, primera sí, sí. Cristal, A claro. finales de los 80, más o menos, sí. Ya un puntero derecho, César Loyola, Loyola, ¿ya? claro, Esos sí. eran mi edad, pues, entonces, El padre del chico que estuvo en la selección también. oh, Él es el sí, padre. Sí, el padre del chico que estuvo en la selección. oh, wow, Olivares. No, de Loyola. Hay un Loyola en la selección. Ok, Percy también me llevaba casi un año, pero por ahí Percy Olivares también era de mi edad. Ya, mira. Entonces, pero imagínate, pues, ellos tenían el don, ellos eran, eh, realmente tenían eso, las cosas que uno necesita para ser top, top, ¿no? A veces uno no importa cuánto amas el fútbol y cuánto te diviertes, Bueno, hay esa separación del atleta top al que de- simplemente ama el fútbol, ¿no? hay esa separación del deseo y la capacidad, Claro, ¿no? O sea, claro. yo puedo desear, yo puedo anhelar, yo puedo querer, pero la capacidad de repente la tienen pocos, ¿no? Claro, pero como te digo, nunca me dejó. Yo cuando fui a la escuela, ya tenía pues 18 años y estaba en la Escuela Nacional de Manía Mercante y nosotros íbamos a jugar, para prepararnos para estos campeonatos, o para jugar contra el Naval o el Ejército o la FAP, íbamos al Cristal. Como digo, don Fernando Mellán era muy generoso y nos daba partido de prácticas con el equipo del Ester Grande de Bentín o los juveniles y entonces podíamos ir y me acuerdo yo mucho, esa era mi casa, pues imagínate, mi casa estaba ahí Claro. arriba, y entonces uno de esos días de entrenamiento con mis amigos de la escuela, y ya tenía muchos puntos simplemente por el hecho de arreglar de que nuestro equipo pudiese ir al Sporting Cristal, ¿no? A esas instalaciones grandes. Imagínate un día el equipo profesional está entrenando en el otro campo, que hay dos campos paralelos, y entonces nosotros estamos jugando un partido, no sé qué, de preparación amistoso, y de un momento a otro el loco Quiroga termina la internación de los profesionales y se mete al campo y me El loco ataca de Quiroga. atrás. Sí, sí, se mete al campo y me ataca de atrás y me pone en el piso mis amigos pues riéndose, imagínate, lo conoce el loco Quiroga, ¿no? Al arquero de la Ah, selección nacional. hay esa confianza, hay esa confianza. Imagínate, entonces ya no, eso me hizo a mí un crack en la escuela, ¿no? Todo el mundo decía, Claro. yo era estrella, porque mira mis Se amigos, trata, decía yo. algo de jugar, algo de jugar. O compra la pelota o jugará, pues no, algo tendrá que hacer, ¿no? Bueno, qué lindos recuerdos, no sé, pues de repente, no sé, para ir despidiéndonos me gustaría, no sé, que me digas qué significado el fútbol para ti en tu vida, ¿no? O sea, Primeramente yo creo el fútbol haber fue, vivido todo lo que tuviste la oportunidad de vivir de niño, de adolescente, ¿cómo te claro, marcó? desde un principio, como te digo, mis primeros recuerdos son de mi vida, como dices tú, son en el Estadio Nacional, con estos jugadores, en el Estadio de León, Guanajuato, en México, el partido Perú-Bulgaria, ¿no? Esos son mis recuerdos eh, más tempranos, ¿no? Pero después la trayectoria, apenas empecé ya a crecer, empecé a conocer que mi padre había sido jugador de la U, ¿no? Vino por el Chalaco, pero después mi papá jugó con Toto Terry. No lo he visto a tu Papá, padre, ¿no? En fotos, no lo he visto en fotos. Con tu TTR, con el Lora Gutiérrez, ¿no? Con una buena época de la 1. una buena época de la U, ¿no? Entonces Dimas Segarra y o sea, el fútbol estaba en mi casa de una manera bien fuerte, ¿no? A pesar de que, como digo, yo nací, me crié en el Sporting Cristal, ahí en las instalaciones en el club, en la calle 18 de la Florida, el Rima, en la casa habían fotos de mi papá con la U, con Toto Terry, con Lolo, con esa gente, Solo, ¿no? Entonces, lo máximo. Chalaco. Entonces, el fútbol para mí nunca fue singular, ¿no? Yo aprendí temprano
que hay mucho valor el ser hincha crema, hay mucho valor el ser hincha de Alianza, hincha de Cristal, hincha del Boys. Porque los amigos míos que tenían, los jugadores que yo conocí, me acuerdo una vez fui con el Cristal al Termo Carbajo En Callao. Un al estadio que Callao ya, partido, creo que ya no existe ese estadio, ¿no? tampoco. Entonces Ya salí a no. la cancha otra Bueno, vez. el estadio del Callao es el Miguel Grau, ¿no? Al frente del cementerio. El nuevo estadio donde se juega fútbol en el Callao es el Miguel Grau, ¿no? Al frente del cementerio. Debe Wow, tener más de 20 años, debe tener ese estadio, ¿no? wow. Bueno, yo llegué a ese estadio del Termo Carbajo y al otro lado del campo estaba calentando el Sport Boys. Y entonces caminamos a ese lado del campo porque uno del Boys se venía para aquí a saludar. ¿Y quién era? Orlando Latorre. Estaba Ah, jugando en el sí. Boys. Que Y después jugó entonces, Cristal, ¿no? claro, claro. Entonces, la vida me ha enseñado que la camiseta es obviamente importante, pero uno, y esto se necesita mucho en el mundo ahorita, el fútbol es, como dices tú, lo más importante de lo menos importante. Hay que saber respetar el hecho, como tú y yo somos hinchas de dos equipos diferentes, pero mira el respeto mutuo, mira la Es amistad. que, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo tuve mi época radical, ¿no? Pero creo que con los años aprendí también a valorar, a respetar y a sentirme muy cómodo con la gente que también tiene mucha pasión por el fútbol, más allá a veces de la camiseta. Y de eso se necesita más, Memín. Yo creo hoy en día, no solamente en Perú, pero aquí, en todas partes, si uno puede aceptar que el fútbol sí es pasión, es todo, al mismo tiempo hay cosas más arriba, amistad, amor, relaciones. Creo que sí. Entonces, eso me enseñó el fútbol a mí, que uno puede perder un partido, pero no quiere decir que pierdas el campeonato. Entonces regresas, entrenas más fuerte, te preparas mejor y vas a la segunda ronda. Y eso le he tratado de pasar a mis hijos también, que en la vida es como un campeonato, ¿no? No es un partido. La vida es una serie de Pues, partidos, una serie de entonces, campeonatos. digamos, la vida no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Exacto. Entonces, eso fue una de las cosas que me dejó el fútbol. Se puede perder un partido, pero uno puede aprender de esa derrota también. Y bueno, pues nada, pues ha sido un gusto escucharte esta noche. Quería conversar contigo porque, bueno, he visto mucho acá en Perú que, es más, mañana en televisión pasan el partido de Perú-Bulgaria. Mañana, 10 de la noche, Canal 2 Frecuencia Latina pasa el partido, ¿no? Creo que es una de las pocas veces en los últimos años que van a pasar el partido por televisión, ¿no? Está el recuerdo, ¿no? Está el recuerdo. Y nada, pues, o sea, de hecho, he disfrutado mucho esta noche. Me ha gustado escucharte y espero, no sé, seguir conversando contigo, ¿no? Yo Y sí, seguir compartiendo nuestras vivencias del fútbol. sí. Vamos a ver si como tú me has prometido que este video se va a hacer viral, entonces me imagino que vas a dar a todos tus amigos del Perú que le hagan el like, me gusta, y no sé, vamos a tener que tú y yo decidir un número, pues si tenemos un tanto número de likes, vamos a tener que hacer un capítulo 2, un episodio 2, ¿no? ¿Qué número te parece adecuado? 300, 300 así likes. como la película. Ok, o sea que si tus amigos ponen ahí like, 300, No, tú pues y no yo. solo mis amigos, tus amigos también, pero obviamente. Te tengo que etiquetar, ¿no? Hay que etiquetar, ¿no? ¿No? Entonces ahí tú y yo la promesa es regresamos con otra charla. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ok, Hay mucho material, ¿no? ok, perfecto, perfecto. El fútbol peruano en los 70 y parte de los 80 dejó mucho, ¿no? Sí, no, me parece bien, me parece bien. Ok, pues oye, un gustazo, cuídate mucho, un abrazo a la distancia y te espero acá en Lima, ¿no? Sí, ya como Para que, dijiste, para que sí, conozcan los nuevos estadios, ¿no? si no hubiera sido por la pandemia, como sabes tú, mi viaje estaba programado para el final de mayo, Claro, el sí, sí. inicio de junio. Ahorita estaría yo en Lima, entonces sí, apenas podamos hacer cambiar los pasajes y todo eso, ahí estoy, nos vamos a la caravana a comer un buen pollo a la brasa, ¿no? Y anticuchos y todo eso. Hay todo un Todo circuito eso. gastronómico, un nuevo circuito gastronómico. Listo, pues Jimmy, cuídate, un abrazo y te espero acá en Perú. Un abrazo, Memito. Ok, Chao, un gusto cuídate. hablar. Chao, chao, chao. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, Perú campeón, y se encara a palpitar mi corazón. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón,
Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón.